Muchas gracias a Antonio Alfaro. Continuando con el programa, daremos inicio a la conferencia El maestro frente a los retos educativos que plantea el coronavirus, a cargo del magíster León Trattenberg. Es importante mencionar que al final de la ponencia tendrán la posibilidad de hacer una ronda de preguntas a través de la casilla de preguntas y respuestas ubicada en la parte inferior de la ventana del Zoom. Previamente, leeremos una breve referencia de nuestro expositor. León Trattenberg es magíster en Administración de Empresas de la Universidad del Pacífico y magíster en Educación cum laude de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Israel. Es miembro del Consejo Nacional de Educación. También es autor de 16 libros sobre la educación peruana. Conferencista, columnista semanal en medios escritos y radiales. Conocido por diversos medios con fuerte presencia en medios y redes sociales. Ostenta 4 doctorados honoris causa y las palmas magisteriales en grado de amauta. Bienvenido, magíster León Trattenberg. Es un honor contar con su participación y lo invitamos a dar inicio a su conferencia, El maestro frente a los retos educativos que plantea el coronavirus. Bueno, buenas tardes. La verdad es que me siento muy complacido de estar aquí con ustedes para poder compartir con ustedes algunas reflexiones que tienen que ver con este año tan atípico y todas las lecciones que nos está dejando en cuanto a lo que implica la gestión del coronavirus y en particular el mundo de la educación. Creo que una buena manera de entrarle al tema educativo es preguntarnos por qué todos los gobiernos de América Latina han fracasado en la gestión efectiva del coronavirus. Hay diversos analistas que plantean distintas hipótesis, pero a mí me gustaría sumar la mía. La mía es que las autoridades y funcionarios fueron educados en la generación anterior para tomar decisiones en un mundo formal y predecible, para aprender y aplicar lo que dicen los manuales y no para resolver problemas imprevistos, para adaptarse rápidamente a nuevos contextos, para imaginar creativamente soluciones a los problemas nunca antes estudiados y que tienen más de una respuesta posible, aunque no necesariamente sabemos cuál es esa respuesta. Fueron educados en un mundo de problemas tipo, que tienen una respuesta única, verdadera, que la conocen los profesores y que es la que tienen que identificar si quieren obtener buenas notas. Por eso, en este nuevo contexto, todos han salido desaprobados. Ninguno ha pasado el examen, quizás con la excepción raspando, ¿no? Por Uruguay, Costa Rica, pero en general América Latina y buena parte del mundo ha salido desaprobado. Por añadidura, fueron educados para no ensayar respuestas originales, porque en caso de equivocarse les bajarían puntos. Entonces, mejor quedarse en lo convencional a la espera que los norteamericanos o los europeos encuentren la solución correcta para copiarla. Por eso, lo que han hecho nuestros gobiernos no es ensayar una solución apropiada al medio virtual, sino trasladar a la pantalla digital la escuela presencial, que no es lo mismo, porque han trasladado el mismo currículo, el mismo sílabus que ha sido elaborado por el Ministerio de Educación para la escuela presencial, con las mismas áreas, estándares y temas de clase que debían desarrollar los profesores, sin considerar la opinión de los alumnos ni incorporar los problemas de la realidad presente que agobian a las familias, al mercado laboral, a la economía y, por supuesto, a los estudiantes. Y sin olvidar, por supuesto, las voluminosas tareas y exámenes de la escuela presencial tradicional.
No se ha migrado a los códigos de acogida y motivación que requieren los estudiantes para aprender al mundo virtual. Simplemente se ha trasladado la escuela presencial a la pantalla, a la casa, pero para hacer lo mismo que hubieran hecho en el colegio. Y por eso es que no funciona. Y por eso, además, el debate sobre la equidad se ha centrado en la brecha de acceso a computadoras e Internet por razones socioeconómicas. Y no se ha centrado la inequidad en el tema de la brecha de aprendizajes al interior de cada aula, cuya solución no existe en la educación tradicional, que está pensada para la uniformidad, es decir, los estándares. Todos aprenden igual, de la misma manera, en el mismo tiempo, con los mismos textos, los mismos ejercicios, los mismos problemas, en nombre de la igualdad, en nombre de la paridad ciudadana, pero el resultado es que en todas las aulas tenemos los que aprenden y los que no aprenden, independientemente de su condición socioeconómica, porque eso le pasa igual a los ricos que a los pobres. Y esa segmentación es la que no se resuelve en el mundo virtual porque tampoco se ha resuelto en el mundo presencial. Hemos estado aceptando de que en todo salón hayan aprobados y desaprobados, los que aprenden y los que no aprenden. Y bueno, ahora que ocurre esto en el mundo virtual, está pasando lo mismo, con la diferencia de que en lugar de poner el foco en el hecho de que siempre va a haber diversidad y se requiere una atención personalizada para resolver esto, se está poniendo el foco más bien en el tema de la tecnología y el acceso a computadoras, como si todo aquel que accediera a computadoras o a Internet ya tendría resueltas las condiciones que necesita para poder aprender. Y lo que ocurre en la práctica es que más o menos un tercio es el que aprende, se le llama el tercio superior además, y todo el resto, inclusive en colegios que tienen computadoras e internet y todas las facilidades económicas, una buena parte de los alumnos no aprenden, no la pasan bien en el colegio, no disfrutan, no se sienten cómodos. La crisis del COVID-19 ofrecía la oportunidad para aprovechar esta migración tecnológica para procurar una educación más personalizada, pero eso no ha ocurrido, porque lo que han tratado de hacer los ministerios de Educación es simplemente poner un parche, superar el impasse a la espera de que el próximo año regresemos a la educación presencial. Esto quiere decir que no habremos replanteado nada con respecto a la educación presencial en el momento que regresemos a ella a fin de año o para el próximo año. Y entonces, ¿de qué sirvió esta movida de piso que significó el COVID para el sistema educativo si es que en realidad no estamos aprendiendo mucho respecto a cómo aprenden los alumnos, cómo se conectan, cómo la pasan bien, pero también cómo no aprenden y cómo una buena parte de los alumnos, aún en la situación presencial, no la pasan bien en la escuela? Respecto a esta migración al mundo virtual, que todo el mundo dice que va a transformar la educación, yo no estoy tan de acuerdo. Les propongo una analogía para entenderla mejor. Imaginen ustedes que hacen un viaje de turismo a Cusco, a Bolivia, a Jamaica, a Tailandia, a India, a Japón, donde quieran. Pero se van por una semana o por 2 semanas, se van por una temporada corta, obviamente van a aprender, disfrutar, ver otra gente, ver otra manera de vivir, de comer, de vestirse, de viajar, pero al cabo de una semana o dos, cuando regresen a Lima, a su casa, van a regresar a hacer lo mismo de siempre. No pasará de ser una anécdota grata quizás para la mayoría, pero algo anecdótico que no interrumpe, no modifica su forma de vida habitual. Pero ahora imaginen ustedes que se van a vivir 3 años a Japón o se van a vivir 3 años a India. Ahí sí, el impacto sería en la estructura de su personalidad, de su manera de pensar, de su manera de sentir,
en su concepción cultural, en su manera de relacionarse con los demás, en sus gustos, en sus preferencias, en su entendimiento del mundo, en su manejo de los idiomas. Bueno, esa diferencia entre un impacto muy limitado temporal de un viaje de turismo y un impacto muy duradero y muy profundo de un viaje de largo plazo, en el caso de la escuela peruana, va a ser más bien un viaje anecdótico por el mundo virtual el próximo año cuando regresemos a la escuela presencial. Y quién sabe si, no se lo deseo, por supuesto, al Perú, pero quién sabe si tuviéramos 2 o 3 años en aulas virtuales y en el mundo virtual, ahí sí se produciría un cambio profundo en la manera de entender cómo aprenden los alumnos y cómo se puede aprovechar este cambio de sistema para personalizar la educación y atender a todos, de tal manera que puedan ser bien educados en este mundo globalizado, digital, ser personas resilientes, competentes y que están equipados para tener éxito en la vida. De haberlo hecho, también, o sea, de haber hecho esta migración en serio al mundo virtual, se estarían planteando también otros criterios para evaluar el logro de los estudiantes, ya no esos exámenes tradicionales, sino, por ejemplo, cuán bien pueden aprender en el mundo virtual, cuán ágiles son para resolver problemas, cómo pueden trabajar con otros para crear soluciones reales a problemas que los aquejan, cómo se adaptan y aprenden sobre la marcha lo que sea que se presenta como desafiante. Eso no se obtiene de las evaluaciones estandarizadas tradicionales, ni de PISA, ni de ninguna otra de esas que están en el mercado. En esencia, lo que los profesores están haciendo es escolarización a distancia y no educación a distancia o virtual. Y ahí radica, creo yo, la pérdida de oportunidad para el renacimiento de la educación peruana. Preguntémonos y pregúntense ustedes, cómo abordan ustedes como maestros, como directores, como padres? Una interrogante que les provoca curiosidad. Por ejemplo, quieren saber cuáles son los riesgos de contagio si vuelan en avión, o qué medicamentos son eficaces para prevenir y curar el coronavirus. ¿Qué máscaras son las más protectoras? ¿Qué hace normalmente un maestro, un padre de familia, un director? Lo que hace es buscar un motor de búsqueda de Internet, Google, digamos, revisar fuentes diversas, abrir y cerrar ventanas, navegar por Internet, consultar a terceros, contrastar, analizar, sintetizar, plantearse una teoría respecto a lo que están leyendo, chequearla, si tienen conocidos, les consultan también qué piensan o qué hacen ellos, y finalmente toman una posición personal con respecto a esa pregunta, que puede ser distinta de persona a persona porque cada persona siguió otro proceso para llegar a una respuesta. ¿Por qué no pueden hacer eso los alumnos en clase? ¿Por qué los alumnos no pueden utilizar el mismo mecanismo que se utiliza en el mundo normal, en el mundo profesional, en el mundo académico, para investigar algo, para averiguar algo, para encontrar una respuesta a algo? Inclusive si tienen que investigar cosas tan simples como cuáles son las causas de la independencia del Perú, o cómo así se le ocurrió a Einstein la teoría de la relatividad, o cuál es el efecto de la expansión urbana en la aparición en los humanos de virus que son propios de animales, como el coronavirus, o cómo deben repartirse las vacunas una vez que se produzcan, o cómo decide un médico de una unidad de cuidados intensivos a quién darle el único respirador mecánico que hay si hay 3 pacientes enfermos que lo necesitan. Preguntas éticas de primer orden para las cuales hay que investigar, para las cuales no hay una respuesta única, para las cuales el estudiante no puede ir a un libro, aprenderse de memoria algo para contestar una pregunta en un examen. El currículo tradicional orientado al pasado, en el que todo está en el programa,
no está pensado para convertir la realidad en objeto de estudio cotidiano, ni tampoco para que sean los estudiantes los que traigan los temas que les impactan y les importan, sobre los cuales les gustaría aprender. Por ejemplo, ¿en qué programa escolar figura la serie española Merlí, tan vista por adolescentes, o Sex Education, o 13 razones que pasó Netflix y que habla de jóvenes suicidas afectados por el bullying? O las nuevas reglas del fútbol para temporada del coronavirus. Estos son temas que les interesan a los chicos, pero no son parte de lo que se trata en la escuela. Ni qué decir de cómo se incorporan las noticias sobre terremotos, inundaciones, la caída de un avión por un misil, el viaje del turismo al cosmos que está promoviendo esta empresa privada dirigida por Elon Musk. El currículo tradicional por áreas cierra el paso al aprendizaje interdisciplinario que requieren los estudiantes para ubicarse en el mundo en el que viven y sobre el cual quieren tener teorías o respuestas. Quieren saber cuándo terminará la epidemia o cómo cuidar su privacidad con los nuevos celulares. No podemos cerrar este tema introductorio sobre el currículo tradicional sin decir algo también sobre la evaluación. Les pregunto a ustedes, maestros, directores, ¿cómo se sabe si alguien sabe algo? ¿Y cómo se hace para detectarlo? ¿Cómo se sabe, por ejemplo, si un policía, un bombero, un soldador, un joyero, un abogado, un médico realmente son competentes en su profesión y confiables para cualquier ocasión? ¿Acaso cuando tienen que actuar siguiendo las pautas establecidas en algún manual basado en problemas tipo para los cuales han sido entrenados? ¿O más bien cuando tienen que enfrentar situaciones novedosas, sorpresivas, inusuales? Y a pesar de ello, a pesar de que nunca antes las han visto, tienen que usar todo su conocimiento, su experiencia, su intuición, su inteligencia práctica, su creatividad, su espíritu crítico para encontrar la vía novedosa para encarar y resolver la situación que los aqueja. Por ejemplo, cuando un bombero tiene que encarar un incendio nunca antes visto para el cual no se entrenó. O el policía de investigaciones tiene que desarticular una muy mañosa banda criminal que está haciendo cosas que antes no se sabía. O el médico que tiene que hacer una cirugía que no aparece en ningún manual. O los funcionarios que tienen que encarar epidemias como el coronavirus que no tienen precedentes. ¿Dónde se les ve si son personas que saben? ¿Cuando tienen que replicar algo para lo que se entrenaron? ¿O cuando tienen que enfrentar una situación nueva, nunca antes vista, y aún así la encaran con éxito? El sistema educativo privilegia lo primero, privilegia que el alumno conteste bien aquello para lo cual se entrenó, en lugar de prepararlo para responder bien aquello para lo cual no se entrenó, porque eso es lo nuevo, porque eso es lo inusual, porque es ahí donde se va a mostrar si él es capaz de responder bien a algo para lo cual no se entrenó, pero tiene las capacidades como para poder encararlo. Por ejemplo, ¿tiene sentido decirle a un alumno, prepárate para la prueba que te tomaré el día X? Familiarízate con el sílabus, con el libro, con los casos, con los problemas tipo, el tipo de preguntas que te voy a hacer para que, y además puedes usar los simulacros de otros años, etcétera, para que ese día respondas en el examen las preguntas que te voy a poner. ¿Acaso salir bien en un examen así refleja si el alumno sabe? ¿Acaso salir bien en un examen así refleja qué haría él en una situación inesperada, novedosa, nunca antes vista, que es donde realmente se puede ver si el alumno sabe algo? El mundo de hoy lo que quiere son personas con capacidad de lidiar con lo incierto, con lo nuevo, con lo novedoso, con lo nunca antes visto. Porque hacer lo que ya está en los manuales
no es ninguna, no es ninguna maravilla. Es decir, cada vez va a haber más robots que hagan aquello que ya está en los manuales. Es para hacer lo que no está en los manuales, lo que no está en los libros, donde se ve quién es una persona competente. Y mi pregunta es si la escuela está apuntando en esa dirección o más bien a entrenarlos en las cosas de siempre, en las rutinas de siempre, con lo que los chicos quedan desarmados frente a lo novedoso que es donde está el reto educativo, laboral, académico para estos tiempos. Y lo estamos viendo con la dificultad del gobierno de manejar el coronavirus, porque como es una cosa nunca antes vista, no saben qué hacer. Llegado a este punto, viene la pregunta, ¿qué nos ha revelado esta migración temporal a este intento de enseñar de modo virtual? Algunas lecciones de todas maneras hemos sacado, algunas favorables para el futuro de la educación y otras que todavía requieren mucho trabajo, como las que fui anunciando en esta primera parte. Primero, lo que hemos encontrado es lo difícil que es romper las cadenas de los paradigmas tradicionales, ¿no? Esta imagen de profesores que enseñan lo que los alumnos deben saber, partiendo de lo que dispone el Ministerio de Educación en sus currículos, en sus guías, sus protocolos, las supervisiones, las evaluaciones nacionales, y sin tomar en cuenta para nada lo que de verdad les interesa a los alumnos. Aquello que quieren aprender porque les motiva, porque les interesa, porque les preocupa, porque lo han visto en las noticias, y además sin considerar sus necesidades emocionales. Los alumnos hoy en día la están pasando mal. Estar encerrados, estar estresados, estar desgastados en la vida familiar, estar presionados porque no disponen de los equipos o el contacto a internet y tienen que rendir exámenes y trabajos en una manera inusual, los tiene sumamente agotados, angustiados, estresados. Encima no pueden verse con los amigos, los más grandecitos no pueden ver a sus enamorados o enamoradas. ¿Cómo no va a ser eso algo emocionalmente desgastante? Sin embargo, no tenemos una respuesta para eso. En segundo lugar, lo que estamos viendo también es que hace tiempo que la investigación psicológica, pedagógica y neurocientífica han encontrado que el alumno aprende no cuando el profesor quiere, ni cuando el ministerio quiere, sino cuando el alumno o la alumna quiere. Y el motor de su interés radica en su curiosidad y su seguridad personal y su deseo de aprender. Y eso es lo que los pone en condiciones de explorar el mundo que los rodea y de participar colaborativamente en debates, discusiones, investigaciones, buscar información, confrontar puntos de vista y finalmente aprender. Nada de eso es posible cuando el programa escolar lo definen anticipadamente los profesores sin considerar las ocurrencias cotidianas que atrapan el interés de los estudiantes. En segundo lugar, es interesante constatar que los maestros han vivido una poderosa experiencia de aprendizaje en sí mismos para dominar y enseñar en el mundo virtual, a distancia, poniendo en juego su propia resiliencia, su tolerancia a la frustración, haciendo ensayos y errores hasta encontrar lo que funciona, apelando al aprendizaje cooperativo con sus pares, indagando por fuentes diversas y recursos sobre cómo hacer las cosas, preguntando y comparando con otros, innovando e incluso poniendo en juego su propia identidad al preguntarse si se sienten capaces de seguir siendo maestros en escenarios como estos. Maestros que se han sentido sumamente angustiados porque el Ministerio de Educación no siempre los orienta bien, los llena de normas, protocolos y todo tipo de procedimientos que agotan, que no siempre se entienden, una serie de presiones además para cumplir con ciertos requisitos que muchas veces son inaccesibles. Y lo han hecho y lo hacen los maestros del Perú con el propósito de servir a los niños, de mantener las conexiones, las relaciones, inclusive sin limitarse en el tiempo que le dedican. Y no lo han hecho por alcanzar una nota o un sueldo, lo han hecho porque sienten pasión, vocación por enseñar, y al sentir que sus niños están ahora en una situación
de ausencia escolar han buscado la manera de vincularse con ellos y de mantener su optimismo con respecto a su desarrollo futuro una vez que esté controlada esta epidemia. Ese entendimiento de lo que significa aprender es el que los maestros debieran trasladar a su quehacer con los alumnos, porque en ellos se aplica la misma fórmula de aprendizaje cuando los motiva un reto que les interesa. Los profesores han vivido en carne propia qué significa aprender algo nuevo, porque no estaban preparados para el mundo virtual, no estaban preparados para las plataformas virtuales, no estaban preparadas para las clases digitales. Han tenido que saltar de una semana para otra ese mundo. Y cómo los profesores han ido aprendiendo, entendiendo, hasta finalmente dominar esta propuesta, ese proceso de aprendizaje que ellos han vivido en sí mismos tienen que entender que es la forma también como que los niños aprenden. Si ellos no sienten esa voluntad de aprender en las clases comunes, entonces tampoco van a aprender aquello que les plantean en el sílabus o en el currículo. En tercer lugar, han aparecido como reto para los profesores el procurar enganchar a los alumnos con la transmisión online o las consignas enviadas por vía electrónica, porque lo que hacen los alumnos queda invisibilizado cuando no están en la pantalla. Normalmente en un salón de clase el profesor ve a todos los alumnos durante la clase qué hacen en todo momento, si prestan atención o no, si conversan, si se paran, si se mueven, si están tomando apuntes, si están trabajando en grupo o no. Cuando están en el mundo digital no hay forma, porque no sabe qué pasa más allá de la pantalla. Más aún cuando apagan el video y no se puede ver lo que hacen los alumnos. Y entonces hay un reto nuevo que los profesores han buscado que resolver y es cómo se aseguran que el alumno esté enganchado, esté conectado, cómo lo acompañan para eso. En cuarto lugar, hay que reconocer que los docentes han ingresado a un mundo virtual y han aprendido un montón. Han aprendido a aprovechar las plataformas de comunicación, los recursos digitales que hay en la web, usar el teléfono celular, el WhatsApp, las plataformas de Zoom, las aulas virtuales, han aprendido a aprovechar la televisión, la radio para fines educativos, es decir, han aprovechado un montón y todas estas tecnologías ya estaban en el mercado hace más de 10 años, lo que pasa es que no había el apremio por apropiarse de ellas y sacarles provecho, y esa parte sí la han aprendido los maestros y van a poder seguir usándola una vez que regresen a la vida presencial. Lo lamentable es que lo usen simplemente como una herramienta adicional para hacer lo que han hecho siempre, en lugar de aprovecharlo para transformar la manera como los alumnos aprenden. Junto con ello, también los maestros han evidenciado mucho más trabajo cooperativo entre ellos, más interdocentes, para preparar juntos, averiguar juntos cómo están los chicos, cómo preparar las clases. Otra cosa que ha surgido de esta experiencia es la constatación de cuán importante es el bienestar socioemocional de los estudiantes. Y se han hecho todo tipo de publicaciones en los medios respecto a la salud mental de los alumnos, su estrés, su angustia, su agotamiento, su depresión, la cantidad de chicos que necesitan su consulta psicológica porque no saben qué hacer con su vida, etcétera, que es otra dimensión que hay que tenerla presente y también cuando regresen a la vida presencial, porque ese es el tipo de temas que se pueden exacerbar en un momento de aislamiento como el de ahora, pero están presentes sobre todo en estudiantes que tienen fragilidad emocional. También estamos obligados a preguntarnos si no es conveniente revisar este concepto de maestro multifacético. O sea, al maestro se le pide que se ocupe de la alimentación, de la salud, del bienestar socioemocional, del trabajo con las familias, de la inclusión, de la prevención de la violencia, de la seguridad sanitaria y del aprendizaje de los alumnos. Yo creo que ya es hora de preguntarse si el maestro puede hacer todo eso o si no es mejor empezar a abordar estas cosas en un equipo de diversos profesionales al servicio de los alumnos. También hemos visto que la enseñanza tradicional basada en los textos escritos
está pensada para un lenguaje lineal y secuencial que no acomoda a los estudiantes, que están acostumbrados más bien a un pensamiento de imágenes, audiovisual, de uso de distintas fuentes a la vez. Por eso es que los alumnos pueden pasarse horas divirtiéndose, aprendiendo a jugar, por ejemplo, un videojuego o una aplicación del celular, y cada vez pueden hacer cosas más complejas. Sin embargo, para las cosas que les proponen en clase se muestran aburridos, distantes, disconformes. ¿Quién sabe que hay que aprender de los formatos de los videojuegos para introducirlos a la manera como se trabaja en el aula? Pero junto con ello, hemos visto que hay un componente fundamental en la autonomía del estudiante y su capacidad de descifrar consignas escritas. ¿A qué me refiero? En las clases presenciales, los profesores les explican oralmente a los alumnos el propósito de la clase y luego introducen el tema para que los estudiantes después investiguen, discutan, escriban, confronten, etc. Pero en el mundo virtual no siempre el profesor puede presentar el tema de manera oral y dar todo tipo de explicaciones. Muchas veces tiene que mandar consignas escritas y el alumno tiene que aprender a entender lo que tiene que hacer solamente en base a la lectura de consignas escritas y eventualmente algunos tutoriales para poder interpretar qué es lo que tiene que hacer y ejecutar lo que haya que hacer. Y entonces el nivel de autonomía que se requiere para desempeñarse con éxito es mucho mayor que cuando está en la clase escuchando al profesor verbalmente, no tiene que leer nada y si no entiende algo levanta la mano y pregunta. Entonces son oportunidades distintas, son maneras distintas de hacer que el alumno se conecte con lo que el profesor le plantea como consigna. También se ha hecho visible un nuevo concepto de disciplina, que ya no se basa en el acatamiento de un reglamento de conducta por miedo a las suspensiones, sino un concepto mucho más ligado a la autonomía de los niños, porque tienen que saber organizarse, autorregularse, cumplir responsabilidades, seguir rutinas cuando hay clase. Y entonces aquí, evidentemente, los códigos de conducta que hacen que una persona se considere disciplinada son distintos a los del salón de clase, donde la disciplina está más asociada a cumplir obedientemente las órdenes y los reglamentos que le plantea el colegio. Otro hallazgo que ha habido importante es la obsolescencia de la estandarización, porque ha resultado evidente la necesidad de diferenciar a las poblaciones por distritos, regiones, acceso a tecnología e Internet. Y creo que se ha hecho clarísimo que una propuesta educativa talla única no calza para la enorme diversidad de alumnos, colegios que hay en el Perú. Y esto también ha llevado a revisar, a reconocer lo absurdo que significa pretender evaluar a todos los alumnos por igual, pero prestándole atención básicamente al resultado final más que al proceso de aprendizaje, que es precisamente a donde cada contexto distinto. Otro hallazgo, otra dimensión que ha surgido de esta época de migración temporal al mundo virtual es que ha habido una notoria revalorización mutua entre profesores y padres, porque ambos han aquilatado mejor la importancia del otro y se han dado cuenta que solamente como aliados los padres y maestros pueden coeducar a los chicos en los mejores términos. Los maestros, a través de las pantallas, han entrado a las casas, han visto qué pasa en cada casa, han visto las condiciones de vida y de quehacer de cada niño. Y a su vez los padres que han visto a los profesores transmitiendo por Zoom, por ejemplo, desde su hogar, también han visto
cómo es el maestro, cómo vive el maestro, cómo transmite, cómo se prepara. Es decir, lo difícil que es ser maestro. Ha habido una especie de valorización de ambos sobre la importancia de entender al otro para beneficiar a los chicos. Por otro lado, el hallazgo de las virtudes y posibilidades de la educación a distancia también ha llevado a replantear entonces qué aporta la educación presencial, que no puede ser sustituida por las vías virtuales. Entender mejor para qué sirve la escuela física presencial. Por un lado, sigue siendo una especie de guardería, obviamente, para niños y jóvenes en el horario que los padres tienen que concentrarse para trabajar y la sociedad tiene que tener una respuesta para acoger a los niños. Pero además también se ha hecho notar la importancia que tiene la escuela física como un lugar de acogida, de socialización, de desarrollo emocional, de desarrollo cívico y social, en el que los maestros hacen de inspiradores, de modelos, de referentes para sus interacciones. Y también la escuela física es el lugar donde todos los alumnos se igualan en el sentido de que no cuentan las diferencias de sus formas de vida en el hogar. Dejan el hogar en la casa y vienen al colegio para hacer pares entre pares. Y ese encuentro que ocurre en la escuela alivia a muchos alumnos que tienen una serie de diferencias en su hogar que para algunos podrían ser una ventaja, pero para muchos también son una desventaja. También viene al caso reparar en que la conformación de un aula virtual permite repensar el rol de las carpetas y del escritorio del profesor como condicionante de nuestra concepción educativa. Porque en el aula virtual no hay carpetas, no hay escritorio, hay la posibilidad de poner una pizarra, pero finalmente el aula virtual es más abierta. Es un aula donde donde los límites no están dados por las paredes, donde lo que ocurre en el aula lo puede escuchar cualquier papá o mamá que están al costado o cualquier hermano de los alumnos que están presentes. Lo mismo en el hogar del profesor, es un aula abierta. Y entonces uno debe preguntarse hasta qué punto estas aulas abiertas no permiten crear oportunidades de interacción, por ejemplo, entre niños de distintos colegios o inclusive de distintos países, sin importar su frontera territorial, sin importar su frontera nacional. ¿Y cómo se puede aprovechar esta aula abierta para una educación más internacional, más globalizada? ¿Y cómo sacarle provecho a esto, no es cierto? Otra cosa importante es que como el profesor no puede estar conectado todo el día con el alumno a través del aula virtual, se vuelve importante el rol del profesor como un provocador. Es decir, esta persona que a través de una pregunta provocadora hace que los alumnos después se pongan a trabajar sin necesidad de que el profesor esté todo el tiempo con ellos, ¿no es cierto? Por ejemplo, un profesor le puede plantear a los alumnos la pregunta, ¿qué solución encuentras para los delincuentes que no sea la cárcel? O si tú fueras gobernante, ¿de qué otra manera hubieras manejado la crisis del coronavirus? Preguntas que con un breve estímulo hacen que el alumno se ponga a pensar solo o en grupo. Y entonces, como el profesor no puede estar todo el tiempo con los alumnos, esta es una oportunidad para que sea un gran provocador, un gran lanzador de retos, de preguntas motivantes para que después los alumnos trabajen por sí mismos o en grupo. Y él puede hacer más bien las veces de mediador, de intervenir cuando los alumnos se atracan o cuando los alumnos tienen alguna consulta, pero esta capacidad de ser un provocador, un formulador de preguntas, se hace vital en esta oportunidad virtual. También esta temporada lo que ha hecho es visible el creciente temor de los padres por el futuro de sus hijos. Se dan cuenta que requieren ser más resilientes, más creativos, autónomos,
perseverantes, capaces de comunicarse digitalmente, apasionados. Observan que en el mundo laboral o empresarial, la interpelación que les va a hacer un empleador o un contratante es: ¿por qué te elegiría a ti? ¿Qué tienes tú que hace que tengas un valor especial para que yo quiera contratarte? ¿En qué eres bueno? ¿En qué te destacas? ¿En qué eres creativo? ¿En qué eres original? ¿En qué le agregas valor a lo que cualquier otro que ha estudiado lo mismo que tú podría hacer? Entonces, esta búsqueda de marcar la diferencia y que los alumnos construyan sobre sus áreas fuertes, más que sobre las débiles, es otro reto que salta a la vista hoy en día en el mundo laboral, donde se despide tanta gente que se considera prescindible, pero no se despide a aquellos que se consideran imprescindibles porque tienen algo que no se consigue en otros. Tienen algo que no se consigue en cualquiera que tiene el mismo título. Y entonces el estudiante tiene que preguntarse: ¿cómo haría yo para ser ese alguien que tiene ese algo que hace que la gente me quiera retener y no que la gente vea en la primera oportunidad para despedirme? Finalmente, hay que tener cuidado con el énfasis en el cuidado de la salud para el retorno a la escuela, que no solo está debilitando la importancia de su socialización y exploración del ambiente y la naturaleza, sino que está convirtiendo a los niños en potenciales asesinos de sus abuelos o otros enfermos a los que pueden causar la muerte. Fíjense ustedes, los niños y los jóvenes son los que menos se enferman y su mortalidad es mínima en comparación a los mayores y los adultos. Pero se han suspendido las clases aduciendo que el problema no son los niños, sino que esos niños, si son asintomáticos, si se contagian, cuando vayan a su casa pueden contagiar a sus abuelos o a los enfermos, que esos son los que tienen el problema. Y entonces estamos convirtiendo a los niños en los causantes de la enfermedad y de la muerte de sus mayores. ¿Ese mensaje tiene sentido? ¿Tiene sentido decirle eso a los niños? ¿Que ellos no pueden ir al colegio para que no enfermen a otros? ¿Porque ellos pueden provocar la enfermedad y la muerte de otros? ¿Ese es el mensaje que hay que meterle a la cabeza de los niños? O más bien un mensaje más igualador. Es como cuando uno le dice a todo el mundo, no importa la edad, cuídate porque de la radiación solar, porque cualquiera que se expone a la radiación solar se puede insolar o le puede dar cáncer a la piel o lo que fuera. Es decir, en lugar de plantearlo como un tema de cuidado personal, se está colocando el tema de la salud como un tema en la que al niño no le pasaría nada, pero él puede contagiar a otros y por lo tanto tengo que impedir que un niño la pase bien porque él puede ser el causante de los daños a otros. Creo que hay que tener mucho cuidado con esa manera de decirle a los niños que ellos son los potenciales causantes de un daño a terceros. Para terminar, hay instituciones que han salido adelante, hay instituciones que han migrado rápidamente al mundo virtual, hay instituciones que sí han estado a la altura de las circunstancias, y la pregunta es: ¿qué les permitió salir adelante? Yo creo que son unas 4 cosas que han sido bien decisivas. La primera, funcionó la cultura institucional cálido, o sea, el cuidado al equipo docente que han puesto los directores, los promotores, y la continuidad de estos vínculos cálidos entre profesores y alumnos. Eso ha sido fundamental. En segundo lugar, funcionó la calma y el apoyo a la comunidad, de la comunidad educativa para entender que hay un proceso de aprendizaje, que de la noche a la mañana las cosas no salen perfectas, que hay que tener paciencia, que van a haber ensayos y errores, pero si tenemos confianza en nuestro equipo docente, van a ir aprendiendo y pronto los chicos van a poder
sentirse cómodos con el trabajo a distancia. En cambio, en los colegios donde ha habido histeria, ha habido desesperación, ha habido esta cuestión de que los alumnos no aprenden nada, que los profesores no sirven para nada, que no se entiende y todo lo demás, son los que la pasaron peor. En tercer lugar, funcionó que las decisiones sobre tecnología sean tomadas colectivamente entre educadores y expertos en tecnología, y no por los que saben de tecnología pero no saben de educación, porque había que encontrar la forma de compatibilizar los requerimientos que vienen de la educación con las posibilidades que ofrece la tecnología. Y finalmente, funcionó la disposición a innovar, a darle más voz a los estudiantes y los padres, para retroalimentar el proceso de aprendizaje y así concentrarse en el bienestar de los estudiantes más que en el cumplimiento de las tradicionales exigencias académicas. Miren, la epidemia del coronavirus ha creado las condiciones para deconstruir y reconstruir el concepto de educación escolar para estos tiempos. No se trata de maquillar la educación de siempre para saltar el impasse del coronavirus. Se trata de aprovechar esta circunstancia para repensar lo que estamos haciendo en la educación, principalmente los ministerios de educación, las autoridades que tienen que ver con las decisiones educativas, escuchar a los maestros, escuchar a los padres, escuchar a los alumnos, para reinventar la educación y poner a nuestros hijos, nuestros alumnos, en condiciones de lidiar con los retos de esta modernidad. Ojalá los gobernantes tengan la inteligencia para entenderlo y el coraje para emprenderlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Magíster León Trachtenberg. Han llegado una serie de preguntas, todas muy, muy interesantes. Vamos a plantearle algunas de ellas. Por ejemplo, hay una pregunta que está vinculada, perdón, con que en la actualidad existen diversas brechas que marcan todavía la diferencia entre la educación privada y pública. Mencionan que si bien el Internet es de carácter universal, en la actualidad hay muchos estudiantes de los colegios públicos que no reciben clases por factores económicos, por falta de alimentación, por falta de computadoras, etcétera, etcétera. ¿Qué recomendaría usted ante esta situación? Bueno, yo creo que es cierto, es decir, los problemas de la educación peruana que existían antes del coronavirus no han desaparecido o no han aparecido recién este año. La postración de la educación en las zonas rurales, las que no tienen acceso a Internet, que además normalmente no tienen acceso a muchas otras cosas que tienen que ver con la modernidad, no es algo que ha empezado este año. El hecho de que los alumnos de la escuela rural van al colegio no las 1100 horas que manda el currículo, sino solamente 200 horas al año, eso no es novedad. El hecho que los chicos que van a la escuela pública muchas veces en las zonas rurales no van el lunes porque los profesores están viniendo de otro lugar, hacen clase de martes a jueves, a veces una horita el viernes, empiezan a las 10, que es la hora en la que llegan, terminan a las 12, el desayuno lo toman como almuerzo. Es decir, las realidades de la educación rural, la educación de las zonas vulnerables, no han empezado ahora, no son cosas que han empezado ahorita. Entonces, no se piense que bueno, ahora que estamos en esta época del coronavirus, han aparecido problemas que antes no había. Simplemente los mismos problemas se han expresado de otra manera. Pero yo insisto en lo que dije al principio. No vayamos a creer que el único gran problema es el acceso a Internet. Porque en las aulas de las escuelas públicas y privadas hay igualdad de condiciones socioeconómicas, hay igualdad de acceso a Internet, hay igualdad de existencia de computadoras,
Hay alumnos que la pasan bien y hay alumnos que la pasan mal, muy mal. Y esos alumnos que la pasan muy mal, no la pasan mal porque no tienen acceso a Internet. Y yo entonces, yo soy de los que pienso de que no se trata simplemente de procurar que de alguna manera se cierre la brecha solamente por este tema, ¿no es cierto?, del acceso a Internet o lo que fuera. Estamos hablando de una situación en la cual las inequidades ocurren en todas las aulas de clase, en todos los niveles socioeconómicos, en diversas circunstancias, y lo que tenemos que hacer es prestarle atención a la solución de todo ese conjunto. Y como ese conjunto es tan diverso, la única forma de atender las distintas realidades es con mucho más autonomía escolar y con mucho más enfoques que lleven a la personalización de la educación. Y de esa manera, pues vamos a reducir las brechas de falta de aprendizaje, de disfrute, de comodidad escolar, de todos, y no solamente de aquellos que en este momento están con dificultades de acceso a Internet o a computadoras. Gracias. Aquí hay otra pregunta. En el contexto que estamos viviendo, contexto también de la realidad virtual que estamos viviendo, ¿cuál debe ser la posición como docentes para enseñar a los estudiantes, para educarlos para la vida, para que tengan capacidad de razonamiento, para que tengan capacidad para resolver los problemas que se presentan en la vida? Yo soy partidario de tomar los problemas de la vida real y dedicarse a investigar esos problemas, porque si de lo que se trata es de aprender a aprender, entonces, ¿por qué tiene que ser con un cierto tema que aparece en algún sílabus de algún libro? Vamos a suponer que ahorita están discutiendo en el Congreso si es constitucional o no el tema de la inmunidad o para qué sirve la inmunidad. Ok, tomemos ese tema. Es un tema interesante y preguntemos, pidamos a los chicos que investiguen argumentos a favor y en contra de la inmunidad parlamentaria o la inmunidad presidencial. Y hacemos de eso un tema de investigación. O se está hablando del uso de algunos medicamentos para coronavirus. Ok, investiguemos eso. ¿Cómo podemos saber si eso sirve o no sirve? Y así sucesivamente podemos tomar temas de la vida real y partir de ellos como el gran motivador, con la ventaja de que como está en los medios, está en la prensa escrita, en los medios de comunicación, en la televisión, en la radio, o sea, tienen infinidad de estímulos, digamos, que tienen que ver con esos temas que a ellos les preocupa. Pongamos como tema cómo resuelve un adolescente su día a día cuando está encerrado. Ese es el tema de investigación. Los alumnos les aseguro que van a aprender más, se van a interesar más, se van a motivar más, van a escribir más, van a ensayar más hipótesis, van a trabajar en equipo, mucho más que si simplemente agarramos un libro y decimos, de acuerdo al programa, hoy día nos toca hablar de por qué los caracoles trepan las paredes. Y eso puede estar en el libro, pero ¿qué le importa al alumno eso? Y entonces yo soy de los que piensan que, por eso hablaba yo de la pregunta provocadora, de esa capacidad de los profesores de ser como radares que dicen, oigan, los chicos ahorita están preocupados con este tema digamos, la vigilancia, la hipervigilancia de cámaras, la vida privada de las personas, que está siendo violentada por las redes sociales, por las cámaras. Ok, vamos a investigar eso. ¿Cómo se afecta la privacidad de las personas cuando hay cámaras por todos lados en la ciudad? Y encima satélites y drones que miran desde arriba. ¿Por qué si de lo que se trata es de aprender a aprender, aprender a investigar, aprender a indagar, aprender a buscar información, aprender a confrontar puntos de vista, eso no puede ser tan o más útil que simplemente los problemas que aparecen en el libro? Así es como entiendo yo esta oportunidad, además, de aprovechar la educación virtual, porque por su naturaleza los chicos están navegando todo el tiempo. Qué mejor que provocarlos así. Ujú. Bien lo ha expresado usted que los maestros están enfrentando retos importantes en esta coyuntura.
y lo hacen con el propósito de servir a sus estudiantes. Y lo están demostrando esa vocación de servicio y tal bien lo expresa usted, viviendo en carne propia lo que es aprender algo nuevo. Y aquí ha llegado una pregunta interesante que dice que está muy claro que tenemos una serie de dificultades en cuanto a poder determinar cómo darnos cuenta cuando un estudiante aprende o no aprende. Usted plantea que lo óptimo es dar retos nuevos al estudiante, situaciones nuevas de dificultad ante las cuales el estudiante debe dar respuestas también creativas. La pregunta que nos plantean es la siguiente. ¿Cómo evidenciar esa forma creativa de responder del estudiante en esta educación a distancia? Si tenemos en cuenta que además que contamos con recursos muy limitados, como el envío de una imagen o un audio por parte del estudiante en la escuela pública. Bueno, en primer lugar, yo no sé si, primero que no sé si tienen que haber exámenes. Tampoco sé si de alguna manera tenemos que hacer ese tipo de evaluaciones tradicionales, ¿no es cierto? Nosotros podríamos, por ejemplo, pedirle a los alumnos que manden un texto escrito, un ensayo de aquello que ellos han estado trabajando digamos, eh, en el tema de investigación y evaluarlos en función de eso, evaluarlos en función de aquello que ellos han estado investigando, indagando, y es una evaluación de día a día, de semana a semana, donde uno se va dando cuenta si el alumno participó, preparó, mandó un texto, está citando las fuentes que está utilizando. Ahí tienen ustedes una infinidad de posibilidades de evaluación que no necesariamente pasan por un examen o por mandar un video o algo por el estilo. Entonces, también piensen en otras formas de detectar, por ejemplo, alumnos si participan en el foro, ¿qué tal participan los alumnos en la clase cotidianamente? Se supone que la participación cotidiana en la clase me muestra si el alumno está comprometido, está interesado, está aportando ideas originales, está sugiriendo formas para resolver un problema, está citando alguna fuente bibliográfica que él investigó y que él atrae a la clase para que sea conocida por todos. Tiene una infinidad de posibilidades de evaluación continua que no requieren necesariamente que de vez en cuando mande un video o algún tipo de examen, ¿no es cierto? Que también se pueden usar, pero uno no tiene que limitarse a eso, uno no tiene que decir, bueno, como no puedo tomar exámenes, porque no sé si están copiando, no están copiando, o lo que fuera, o como no puedo mandar un video porque no tiene grabadora o porque pesa mucho y no entra por el celular, entonces no puedo hacer nada. Cada uno, de acuerdo a su contexto, de acuerdo a su realidad, de acuerdo a los medios que dispone, dice, bueno, yo lo que dispongo solamente es un celular. ¿Está bien? Entonces, ¿qué estrategias puedo usar para que a través de un celular o una videoconferencia por WhatsApp o simplemente envío de textos, yo detecto si un alumno está, digamos, trabajando o no un cierto tema? Y se adapta a eso. Bueno, y creo que también esta última pregunta, que en sí son varias en sí, guarda relación con lo que usted también acaba de mencionar. Según su punto de vista, ¿qué le espera a la educación en el futuro? ¿Cómo enseñarle a los padres de familia que la educación ha cambiado y que va a seguir cambiando? Ya no es la misma educación tradicional. Y tercero, ¿qué aspectos debe reforzar un tutor en el aula, en los estudiantes, considerando todos estos cambios y todo ese contexto social que estamos enfrentando? Mire, depende nuevamente de cómo es el vínculo de los profesores con los alumnos, qué tecnología tienen, qué oportunidad de comunicación tienen. Hay, por ejemplo, profesores, tutores que se comunican por teléfono, celular, o por WhatsApp, con los padres o con los alumnos para saber cómo están, para acompañarlos, para conversar con ellos, etcétera. Si el niño tiene dificultades, se conversa con los padres. Fíjense que ahora, paradójicamente, es más fácil comunicarse con los padres, porque antes cuando uno decía, vamos a hacer una reunión de padres, ya sea individuales o por grupo, por salones,
y todos los padres tenían que ver cómo se transportan al colegio. Y muchos no venían porque no tenían tiempo, porque estaban a una hora de viaje, porque la hora no les acomodaba. Hoy en día, a través de Zoom, uno puede hacer una reunión de padres con los padres en casa, inclusive en la noche, en el horario más cómodo, sin perturbar a los padres en su necesidad de cumplir su trabajo y acomodando los maestros su horario para poder atender a los padres y a los alumnos cuando están en condiciones de estar conectados. Y por eso es que yo no le encuentro mucho sentido, dicho sea de paso, a que los alumnos estén conectados vía Zoom desde las 8 de la mañana hasta la 1, 2, 3 de la tarde con los alumnos, como si fuera una clase presencial en la que el alumno está en el salón de clases, sino más bien en intervenciones cortas, donde el maestro se reúne con los alumnos, discuten un tema, plantean una provocación, escuchan a los alumnos, y después el profesor se desconecta para que los alumnos trabajen solos. Y después se vuelve a conectar al cabo de una hora y media, para que los alumnos muestren lo que han trabajado y de esa manera cultivar un poco su autonomía. Y en esos tiempos que el profesor tiene, puede coordinar con sus pares, con sus directores, cumplir tareas administrativas y eventualmente comunicarse con el alumno específico al que quieren acompañar o apoyar, o a los padres con los cuales quieren conversar, muchos de los cuales hoy en día están en su casa. Entonces, nuevamente, uno no puede dar recetas que funcionen por igual para todos porque cada colegio es distinto, cada salón es distinto, cada familia es distinta, cada alumno es distinto. ¿Cómo les puedo dar una receta, una fórmula que le funcione a todo el mundo de profesores que preguntan cosas que tienen sentido para ellos, pero que si yo no conozco ni a ellos, ni al colegio, ni a los alumnos, ni a los padres, ¿cómo les puedo dar una recomendación? Solamente puedo plantear cosas de orden general para que cada uno encuentre cuál es la ruta por la cual se puede comunicar mejor con los alumnos y padres, ya sea como grupo o de manera individual. Y bueno, ya para poder concluir, hay un tema que usted también lo trató y que creemos que es de suma importancia también enfrentar, ¿no? ¿Cuán importante es la salud emocional de los niños y jóvenes? ¿Qué se debe hacer? Porque los temas emocionales no se están desarrollando o no se están atendiendo, bien lo ha expresado usted. Yo creo que el primer reto de los profesores es que conseguir o lograr o proponerse que los alumnos estén tranquilos, que bajen su angustia. Si un alumno está utilizando buena parte de su energía psíquica para bajar su ansiedad, su angustia, no le va a quedar pues energía para aprender, para estudiar el currículo, obviamente, porque la mente tiene un límite. Si uno está agobiado por problemas personales, ¿cómo puede uno usar la cabeza para aprender geografía o física, ¿no es cierto? Entonces, yo creería que en esta época lo más importante es que el alumno sienta que el profesor lo acoge, lo comprende, lo acompaña, lo quiere, le importa lo que pasa con él, le dedica un espacio, y si por el momento no está aprendiendo mucho, no está pudiendo lograr cumplir con todas las cosas que tiene que cumplir, entonces se podrá tener plazos distintos, se podrá postergar para más adelante algunos de los requisitos. Yo creería que en este momento el tema emocional es decisivo y debería ser la prioridad, más que cumplir con el currículo. Y yo creería que inclusive el Ministerio de Educación ha dado algunos lineamientos que favorecen eso, porque inclusive en todos estos programas de educación a distancia, Aprendo en Casa, le están poniendo especial importancia al bienestar socioemocional. Quiere decir que hay una especie de legitimidad oficial, ¿no? De que ese es un tema fundamental. Finalmente, cómo evalúa el profesor al alumno también tiene que tomar en cuenta en qué condiciones está el alumno de responder a las exigencias que le plantea como docente, ¿no es cierto? Y yo creo que ahí nuevamente la posibilidad de diferenciar, de personalizar
la expectativa que tiene cada profesor con respecto a cada alumno juega un rol fundamental. Por eso yo soy partidario de este enfoque mucho más personalizado a la educación y no pretender de que todos aprendan lo mismo como si todos estuvieran en igualdad de condiciones, como si todos estuvieran emocionalmente estables, como si todos tuvieran un acceso paritario a la tecnología o a las facilidades de comunicación. Bien, muchísimas gracias, Magíster León Trachtenberg. Realmente se han quedado muchas preguntas en el tintero y seguramente pasaríamos varias horas seguramente en esta actividad. A continuación, queremos invitar al doctor Juan Francisco Cardoso Romero, rector de la Universidad Autónoma del Perú, quien tendrá a su cargo las palabras finales del evento. Muchas gracias, Iván. En primer lugar, buenas tardes. Un saludo a nuestro gerente general, asimismo también a nuestro conferencista, León Trachtenberg, a los directores y a los maestros de los diferentes colegios que el día de hoy, digamos, se han unido en esta importante conferencia con la finalidad de ver cómo mejoramos y cómo seguimos dentro de una mejora continua la calidad del proceso educativo de nuestros estudiantes. La conferencia, y me permito también felicitar y agradecer a nuestro conferencista, porque sus experiencias, sus enseñanzas, sus preguntas, sus razonamientos, evidentemente van a promover y van a ayudar para que nuestros maestros, nuestros directores de colegios, en el cual está depositado justamente toda esa gran responsabilidad de formar a nuestros jóvenes, a nuestros alumnos, para tener un mejor desempeño en la vida, en su vida personal, digamos, como hijos, como personas y como futuros profesionales. Evidentemente, este tema el día de hoy expuesto muy bien por nuestro conferencista va a originar en nuestros maestros y directores, vuelvo a decir, todo un panorama de diálogo, de discusión, cómo logramos que lo convencional se transforme debido a una situación que no hemos querido, que no hemos deseado, como esta pandemia. Sin embargo, estamos en esta realidad, en los retos que hemos asumido, está permitiendo salir adelante. Ahora hay cómo hacer para que estas experiencias positivas, como estas nuevas herramientas que el día de hoy nuestros hijos, los jóvenes, logran que vaya más allá de lo que dure esta pandemia, es decir, más allá de lo que posiblemente el próximo año se da. En esa línea, también quisiera decirle, amigos y queridos directores y profesores, nuestro gerente general ha expuesto nuestro modelo educativo, ha mostrado no solamente nuestra infraestructura, no solamente nuestros laboratorios, nuestro centro de información, sino también esa necesidad de lograr que nuestros jóvenes estudiantes tengan esa autonomía que muy bien nos dijo nuestro conferencista León Trachtenberg, para justamente promover, reflexionar y ver cómo enfrentan en las mejores condiciones la adversidad, la realidad. Como bien lo dijo, no todo, de un joven a otro joven hay una diferencia, hay diferencias entre los miles, centenares de jóvenes, estudiantes, entre digamos, los padres de familia, etc. Y a eso hay que enseñarle justamente a nuestros educandos a enfrentar la vida de la mejor manera, no solamente en el tema solamente de conocimientos, habilidades, competencias, sino en el tema de los valores que el día de hoy tanto se requieren. El tema de la solidaridad, el tema del respeto a las ideas, el tema de lo que significa y tiene que ver con la ética, con la transparencia, la puntualidad, etcétera, etcétera. Así que, mis estimados directores y docentes, les agradecemos en nombre de la Universidad Autónoma del Perú su participación,
su presencia y, lógicamente, esperar que estas enseñanzas que muy bien nos ha dado nuestro conferencista sirvan y ayuden para que ustedes, como bien lo vienen haciendo, es con su vocación de servicio, su vocación profesional, logran pues que nuestros hijos, que nuestros jóvenes tengan las mejores condiciones para el desarrollo de nuestro país. Nuestra universidad estará atenta a sus requerimientos, nos acercaremos permanentemente, como lo venimos haciendo, hacia ustedes, veremos los mecanismos de firmar convenios y ver cómo en conjunto todos nos ayudamos. La universidad, la empresa, el Estado y también fundamentalmente también el sector educativo de la educación básica. Muy agradecidos por su participación, decirles que estamos atentos y siempre estaremos con ustedes porque ustedes como maestros, nosotros también como docentes universitarios, estamos en la misma dirección. Somos un solo equipo que va a ayudar a mejorar las condiciones de vida y crear el desarrollo y crecimiento de nuestro país. Muy agradecido, queridos y estimados directores y docentes. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por sus palabras, doctor Cardoso. Quiero manifestar en nombre de las autoridades de la Universidad Autónoma del Perú y de todos los colaboradores, un agradecimiento especial a todos los participantes por el apoyo brindado y la confianza que nos ofrecen para continuar trabajando por el futuro profesional de los jóvenes de nuestro país. Solo queremos recordarles que la constancia de participación se les hará llegar a sus correos que han sido registrados de manera digital. Además de esto, deseamos presentarles a ustedes el equipo de asesores educativos contactará para coordinar su participación en las diversas actividades que están programadas para el año 2020. Nuevamente, muchas gracias por su participación y muy buenas noches.